Consultorio médico, tu mejor compañía. Jesús Arias y Natalie Mesa, salud y alegría. Con sus invitados, prevención en casa. Información que cuida y confianza que abraza. ¿Cómo están, amigas y amigos que nos escuchan todos los días en Consultorio Médico? Agradecerles por la sintonía, agradecer a Dios también porque hoy día tenemos un día más de salud, un día más de vida. Y agradecer porque el día de hoy vamos a tocar un tema que es realmente un tema muy importante porque más de la mitad de la población podría estar padeciendo alguna de estas patologías y no nos damos cuenta. De repente tu papito o tu mamita tiene dolor de cabeza, se siente mal, de repente siente que le quema las manos, le quema la nuca, siente un poquito de opresión en el pecho
Y nosotros le decimos, no, estás preocupado, no pasa nada, tranquilízate, descansa, cuando podría ser algo más fuerte. Vamos a hablar de hipertensión arterial. No sin antes saludar a todos los que nos escuchan en toda la región, desde Espinar hasta la Convención, nos escuchan en Urubamba, en Anta, en Calca, nos escuchan también a nivel de la región Cusco y a nivel de la región de de Madre de Dios en este caso, nos escuchan en Puerto Maldonado también, en Apurímac y sobre todo un poquito de Arequipa también son parte de esta audiencia. Gracias por estar con nosotros y gracias también por hacer sus preguntas. Gracias a todas sus preguntas, ustedes tienen aquí a una extraordinaria profesional. Vamos a hablar de hipertensión arterial y vamos a hablar con la doctora Margaret Nin Olivera, una extraordinaria cardióloga. Ella es especialista en cardiología médica de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Es especialista en medicina familiar realizada en Venezuela. Es especialista cardióloga de la clínica en el AM Cuba, fellow de imágenes cardíacas realizada en Buenos Aires, Argentina. Se ha recorrido todo el mundo. Diplomada en ecografía y urgencias en la Universidad de Buenos Aires, en cardiología del deporte. Eso es importante. A veces los papás no nos damos cuenta que nuestros hijos deportistas necesitan un especialista cardiólogo y sobre todo un cardiólogo del deporte de la Universidad Faverolo de Argentina, diplomada en ecocardiografía de estrés de la Universidad de Buenos Aires y un montón de cosas más. Es cardióloga del Hospital Antonio Lorena. Bienvenida, doctora Nin. Un año más. Gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, en términos sencillos, la hipertensión arterial es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos, ¿no? En todo nuestro organismo. Donde tenemos arterias, en nuestro organismo lo tenemos en todo sitio, en todos los órganos, en todos los tejidos. Tenemos arterias porque son las encargadas de llevar la sangre que nutre nuestros tejidos. Por tanto, la hipertensión arterial es una enfermedad sistémica, significa que es de todo el organismo porque tenemos arterias en todo el organismo y es el aumento de la presión que hay desde la sangre hacia los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que es más o menos, todos los vasos sanguíneos tienen una elasticidad, ¿no? Como cuando uno sopla un globito. El globito se puede estirar, pero en estas personas con presión alta, con hipertensión arterial, ese globito está rígido, está más duro, entonces la presión puede llegar. ¿Y qué consecuencias podría traernos el no controlar la presión? Porque otros van a decir, está más flojito la arteria, otros van a decir, no, está más rígido, pero no va a pasar nada. Sí tiene consecuencias. Yo quiero que se imaginen una manguera, de esas que llevamos al jardín, una manguera que sea un poco suave y que sea la encargada de llevar el líquido, ¿no?, hacia nuestras plantitas. Bueno, esas mangueritas son las que tenemos en todo nuestro organismo. Imagínense que esa manguera esté dura, esté muy, muy dura, que no tenga capacidad de expandirse, que esté muy dura, y que le pongamos una gran presión de agua, mucha cantidad de líquido, y ese líquido va a hacer que esas paredes de la arteria o de la manguera tengan mucho estrés, mucha presión. ¿Qué sucede si hay mucha presión de agua? Se puede romper en algún momento. Puede provocar otros trastornos y hacer que ese jardincito que tenemos o esos tejidos que tenemos en nuestro organismo no sea alimentado con el agua. Veo que se repite millones de veces durante nuestra vida. Se llega con la sangre que van a pasar cuando tenemos hipertensión arterial. Podemos romper nuestras arterias. No sé si algunos han tenido sangramiento en el ojito, por ejemplo, ¿no? La hemorragia subconjuntival. De pronto estamos en la mañana, amanecemos con el ojito muy rojo, con manchas de sangre en el ojo. O de pronto estamos caminando y de pronto ven una persona en la calle y se desmayó, se desplomó y falleció, por ejemplo, porque puede haber tenido hipertensión arterial, no se dio cuenta, no se trató, no se diagnosticó y tenía la presión muy elevada, iba preocupado, de pronto se rompió una arteria en el cerebrito y hace una muerte súbita. O de la misma forma sucede esto en el corazón, puede provocar un infarto, puede provocar otro tipo de complicaciones.
Por eso esta maquetita es importante, no sé si se puede ver. Sí, por supuesto que sí. Bueno, la hipertensión arterial puede tratar o puede dar al traste con muchos órganos en todo nuestro organismo, casi todos los órganos, porque todos tienen arteria, pero principalmente este que está acá, que es el cerebro, esto que está acá, que es el ojito, la retina, muchos pacientes ciegos incluso, este que está acá, que es el corazoncito, los infartos, problemas isquémicos y muchos, insuficiencia cardíaca, etcétera, los riñoncitos, pacientes que se dializan, pacientes que ya no tienen funcionamiento su riñoncito porque no han tratado bien su presión arterial, y las arterias como tal, ¿no? Que están en todo nuestro organismo. Ok, entonces, si no controlamos bien la presión, podríamos tener daño en múltiples sistemas en realidad. Cuando decía la doctora Magret que el problema es que si la manguera recibe demasiada presión de agua se puede romper, ¿dónde se rompe? A veces se rompe, pues que se rompe en la piel, que se rompe en el ojito, todavía es llevable, pero se puede romper en lugares graves, como sería el cerebro. Y si se rompe en el cerebro, ¿qué le va a pasar al paciente? Hemorragias. ¿Y esta hemorragia? Estas hemorragias pueden provocar, en dependencia del tamaño y de la ubicación, pueden provocar parálisis, pueden provocar, bueno, esos son los accidentes cerebrovasculares que pueden ser hemorrágicos, pueden ser isquémicos, pueden provocar convulsiones en un primer momento e incluso pueden llegar a provocar la muerte, ¿no? Y a veces tomamos esto como una información, de repente no le damos el valor al problema de la hipertensión. Es muy común que encontremos en algún momento un amigo, un familiar, un conocido o alguien que nos ha contado que estaba bien ayer, se puso mal, se desmayó, perdió el sentido y ahora está en una silla de ruedas, no puede caminar, tiene medio cuerpo paralizado. Estas cosas pueden suceder si pasa en el riñón, si pasa en el corazón, si pasa en el ojo, las consecuencias son más graves. ¿Qué signos debería tener, doctora, o debería ver nuestros televidentes que existen o que ellos puedan darse cuenta antes de que sea muy tarde? Esa pregunta es muy importante porque muchos pacientes, más del 50% de pacientes con presión alta no tienen ningún síntoma. Es decir, es una enfermedad que es silenciosa en más del 50% de los pacientes. Es decir, imagínense 10 personas con hipertensión arterial. De esas 10 personas, solo 5 van a tener uno que otro síntoma y 5 no van a sentir absolutamente nada y van a hacer su vida normal pensando que están sanos. Por eso es que hay que hacerse chequeos cardiovasculares mínimo una vez al año, ¿no? Es tan importante por ello. Entonces, de esos 5 pacientes que sí tienen síntomas, ¿qué cosa pueden sentir? Por ejemplo, dolores de cabeza frecuentes, mareos, zumbido de oídos, sangramiento por la naricita, epistaxis, sangramiento en los ojitos, por ejemplo. A veces pueden haber algún tipo de dolores precordiales, etcétera, pero eso ya son consecuencias un poquito más grandes, ¿no? Principalmente dolores de cabeza, mareos, zumbido de oídos, ¿no es cierto? Principalmente y sangramientos. Hay algunas preguntas que nos están haciendo el público y nos dicen, ¿se me pueden hinchar los pies por hipertensión? Claro, acuérdense que de este dibujito, ¿no? Los vasos sanguíneos también están afectados, ¿no? Y en los miembros inferiores no solamente tenemos arterias, sino también tenemos venas. Y las venas y arterias, cuando están afectadas por la hipertensión arterial, pueden provocar una serie de trastornos, dentro de ellos varices, etcétera, que también van a dar al traste y aumentan el diámetro de los miembros inferiores. Por ejemplo, trombosis, también tanto arteriales como venosas, son consecuencias de trastornos de los miembros de los vasos sanguíneos, y estos a su vez pueden ser consecuencias o dar al traste mucho en mayor envergadura en un paciente hipertenso. Bueno, hay que poner atención en eso. También es importante una pregunta o un comentario que nos hace un televidente y nos dice, se me hincharon los pies, me calientan las manos, tenía dolor de cabeza, estaba yendo constantemente al neurólogo porque me decían que era migraña. Cuando controlaron mi presión, no era la migraña, era hipertensión. Entonces, ese latido en la cabeza que a veces no lo notamos. Sí, a veces cuando somos mayores de 50 años, por lo general, aparecen las varices, aparecen
los problemas arteriales, venosos, y aparecen dolores de cabeza que en las mujeres sobre todo, solemos tener más dolores de cabeza que los varones. Pensamos que pueden ser migrañas, estrés, etcétera, y sí, muchas veces se debe a eso, pero cuando ya tenemos otros factores de riesgo asociados, hay que pensar más en hipertensión arterial, ¿no? Y no esperar a tener síntomas para hacerse chequeos cardiovasculares. Como habíamos conversado, más del 50% de los pacientes no tienen síntomas y son hipertensos. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Hacernos un chequeo por lo menos una vez al año, ir a la posta, al hospital, al consultorio médico, para ver cómo está nuestra frecuencia cardíaca, cómo está nuestra presión arterial, hacernos un electrocardiograma, algunos exámenes de laboratorio que nos van a ayudar a saber cómo está nuestra función renal, etcétera, y prevenir antes que lamentar, ¿no? Nos han hecho una pregunta en la cual nos dicen, tengo un zumbido de oído, he ido donde varios otorrinos, sin embargo me han dicho que puede ser presión arterial. Claro. Mientras vamos envejeciendo, nuestro organismo, así como, a ver, ¿cómo nos damos cuenta que estamos viejitos? Porque tenemos... No estamos. Porque tenemos canitas, porque tenemos la piel arrugadita, etcétera, ¿no? Entonces, hay signos externos que nos avisan que estamos envejeciendo, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que solamente la piel y la canita envejecen? No, envejece todo nuestro organismo, incluidos los órganos internos, ¿no? Entonces, uno de los síntomas o signos o las características del envejecimiento es el endurecimiento de las articulaciones, ¿no? Y en el oído nosotros tenemos unos huesecitos muy pequeñitos que con el paso del tiempo, cuando somos adultos mayores, se van endureciendo y van provocando sonidos, esos sonidos como si estuviera en el mar, como si hubiera un sonido sordo, etcétera, y pueden provocar esos sonidos producto del envejecimiento. Para ello hay que ir a un otorrinolaringólogo, pero también ese sonido puede ser provocado por la hipertensión arterial, una hipertensión arterial que no esté bien controlada, ¿no? Entonces, si tenemos ese zumbido de oídos, acudir a un cardiólogo para poder hacer un descarte de hipertensión arterial, pero también en caso de que todo esté bien y no tengamos presión alta, acudir a un otorrinolaringólogo. ¿No? Interesante explicación, nos dice Esther Olivera, muchas gracias por la explicación, nos manda felicitaciones desde la convención Quillabamba y nos dice, me quema, me arde en la palma de las manos, ¿puede estar asociado a hipertensión? Sí, lo he escuchado, ¿no? Ardor de las manos haber y la nuca. algunos síntomas asociados, no son patognomónicos o propios de una hipertensión arterial, pero el tener la presión elevada, acuérdense que aumenta la presión en los vasos sanguíneos y pueden haber enrojecimiento de algunas partes del cuerpo, de la cara, del rostro, de las manos, de los pies, ¿no? Es posible que hayan esos síntomas. Nos preguntan también, ¿el sangrado de nariz puede estar asociado a hipertensión? Claro, en la nariz tenemos una vasculatura muy delgadita, muy lábil, y cuando tenemos este aumento de presión sanguínea es posible que alguno de esos vasitos se rompan y tengamos sangramientos frecuentes por la nariz, ¿no? Entonces, miren, tantos síntomas que podríamos estar teniendo y a veces pasan desapercibidos en la vida diaria. La recomendación de la doctora Nim es importantísima. Usted debería, de forma obligatoria, hacer una evaluación cardíaca cada año. Más aún, si estamos en esa fase que no queremos llegar, que es la fase del envejecimiento. ¿Y a partir de qué edad ya vamos envejeciendo? Como de los 80, ¿no? Miren, hay estudios. Antes pensábamos que después de los 40 años, doctorita, ya nosotros tendríamos que hacer nuestros exámenes cardiovasculares, ver nuestros chequeitos anuales, etcétera. Pero se ha comprobado actualmente que desde que somos niños y adolescentes ya se va acumulando colesterol en las arterias. Entonces hay que retroceder en ese tiempo y pensar que no solamente cuando ya somos adultos mayores hay que cuidarse, sino hay que cuidarse desde que estamos en la adolescencia, porque esa forma de alimentación, de ejercicios físicos, etcétera, que nosotros vayamos a desarrollar durante nuestra juventud va a repercutir en nuestra adultez y de todas maneras repercute en nuestra adultez mayor, ¿no? Lamentablemente, bueno, antes la alimentación era más sana, tenía menos alimentos ultraprocesados, no venían muchos empaquetados, no había tanto sodio en los alimentos. El día de hoy ya todo es rápido y al ser rápido tenemos estos jóvenes
que están yendo ya con patologías cardíacas. ¿Hay alguna tasa? ¿Hay hipertensión en niños? Eso nos van a preguntar, Sí, seguro que sí. también hay hipertensión en niños. A ver, la hipertensión arterial por lo general, la hipertensión tipo 1 o esencial, no se cura. Es una hipertensión que sí podemos tratarla con medicamentos. Tenemos un arsenal grandísimo de medicación para poder tratar, pero no se cura. Esa es la esencial, la que tiene mi abuelo, mi bisabuelo, mi mamá, mi papá, y me da a mí, le da a mis hijos, le da a mis hermanos. Esa hipertensión no se cura. Pero hay un pequeño grupo de hipertensos, de pacientes hipertensos, que pueden ser hipertensos producto de otra enfermedad. Por ejemplo, pacientes que tengan problemas hormonales, ¿no? Hipertiroidismo, etcétera, que pueden provocar hipertensión. Y si yo trato ese problema tiroideo, por ejemplo, trato la hipertensión arterial y se curó, ¿no? Entonces, hay enfermedades, algunas que se pueden curar, la mayoría no, ¿no? Entonces, decíamos, si ya los niños están creciendo con alimentos ultraprocesados, quiere decir que si antes la hipertensión empezaba a aparecer por nuestro envejecimiento, la rigidez de las arterias, entre los 40 para adelante, ahora va a retroceder en tiempo. Depende de los países y hay estudios, por ejemplo, conozco uno en Cuba, donde el porcentaje de niños hipertensos, aproximadamente en un 2%, es un nivel alto de niños hipertensos, pero que se hacen chequeos, ¿no? Muchos de ellos, su hipertensión iba justamente provocada por una enfermedad asociada, problemas renales, problemas hormonales, etcétera, y que pueden ser tratados y pueden curar la hipertensión arterial. Pero hay un grupo mucho más pequeño, niños, que sí presentan hipertensión esencial y que pues son hipertensos y hay que tratarlos de por vida, ¿no? Ok. Nos preguntan, están llegando las preguntas una tras otra, si es que hay algún alimento que pueda prevenir la hipertensión o qué deberíamos dejar de consumir para controlar la hipertensión. Bueno, en cuanto a alimentación, la hipertensión arterial se podría prevenir con una alimentación adecuada durante toda nuestra vida, sana, basada en verduras, en frutas, consumir una alimentación baja en sal, baja en azúcares y sobre todo una alimentación natural, pues, ¿no? Ese tipo de alimentación, que como usted decía, doctorita, antes era mucho más frecuente, ahora la podemos tener siempre y cuando en casa podamos consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Y justamente, sobre todo, consumir los alimentos bajo en sal. O sea, alimentos bajo en sal, hartas verduras, hartas frutas y harto líquido. Sin embargo, ¿qué no deberíamos consumir? Los ultraprocesados, los empaquetados. A eso se refieren los alimentos que son, sobre todo que tengan en la industria alimentaria, que sean prefabricados, por ejemplo, estas comiditas rápidas que le pongo agüita y ya se acabó y ya está preparado. Los embutidos que tienen bastante contenido de sodio, ¿no? Para que se mantenga la carne sana, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de alimentos, ¿no? Sobre todo. Voy a mandar un saludo a Radio Éxito de Urcos, que nos copia el programa. Muchos saludos para Urcos. Un pan delicioso tiene Urcos, así es que... Y gracias por el que nos invitaron el otro día. Muchísimas gracias. Tengo otras preguntas, pero nos vamos al tratamiento. Perfecto. ¿Cómo hacemos o cómo lo diagnosticamos primero? Bueno, para hacer un correcto diagnóstico de hipertensión arterial hay que hacernos algunos exámenes. Sobre todo, tenemos ahora al alcance de nuestras manos el mapeo, ¿no? El mapeo es un examen de 24 horas en el que nos va a tomar un aparatito la presión arterial de forma automática. No tenemos que quedarnos ingresados en el hospital ni en el consultorio, sino que nos los pone el médico con una carterita y un tensiómetro aquí y nos vamos a la casa, hacemos nuestra actividad normal. Ese aparatito nos toma la presión arterial cada media hora, cada una hora, y el médico lo va a ver en software y con eso vamos a diagnosticar si la presión arterial está elevada o no y necesita medicamento o no. Además de otros riesgos cardiovasculares que nos da ese examen, ¿no? Entonces, importante es que no necesariamente o la mayor parte de las veces una sola toma de presión arterial no nos hace diagnóstico de hipertensión ni nos las excluye tampoco, porque la presión arterial no es completamente uniforme todo el día, va variando. En la mañana tenemos un valor, en la tarde otro, en la noche otro, mientras dormimos hay otro valor.
Si nos asustamos tenemos otro valor, si estamos preocupados tenemos otro valor, si hemos tomado café cargado todos los días o todo el día tenemos otro valor. Si comimos saladito ese día. Si comimos saladito tiene otro valor, entonces si estamos asustados, etcétera. Entonces no es uniforme la presión arterial, va a ir variando. Por eso es que hay que hacer un estudio de más tomas de presión arterial y sobre todo si es con mapeo mejor, ¿no? Y ese mapeo le permite a usted tener la presión todo el día, porque a veces nos dice, tómese la presión arterial cada mañana y uno después de estar descansadito, la presión está estable. Entonces dice, no eres hipertenso. Pero después de salir del trabajo, a ver, tómese la presión, más la presión del jefe, o sea, todo es más difícil, más complicado. Claro, que hay que ser bastante certeros y pensar también que no en todo sitio tenemos este sistema, ¿no es cierto? No todos tenemos mapeo para poder realizar. Si estamos en lugares muy alejados y no tenemos un cardiólogo a la mano, tomarnos la presión arterial todos los días en diferentes horarios durante una semana nos puede ayudar a tener más o menos una visión de cómo están esas presiones y diagnosticar la hipertensión arterial. Entonces ya tenemos el holter como el mapa como el diagnóstico ideal. Si no tenemos que ir a un establecimiento de salud, hacernos la toma de presión arterial y más los síntomas. Con eso vamos a ir donde el especialista y él probablemente nos diagnostique. ¿Cómo lo tratamos, doctorita? Bien, el tratamiento tiene muchos pilares, ¿no? Empecemos por un estilo de vida saludable que va a llevar, por ejemplo, una alimentación sana como la que ya hemos hablado. Si estábamos comiendo algo desordenado, con muchas harinas, con mucha sal, con mucho azúcar, entonces cambiamos eso y empezamos una dieta saludable. 1. 2. El ejercicio físico es fundamental, ¿no? No ser perezosos, no quedarnos en la casa todo el tiempo o trabajando todo el tiempo. Hay que hacer actividad física. Miren, los agricultores, por ejemplo, trabajan y hacen mucho esfuerzo físico, ¿no? Y no hay gorditos. Y no hay muchos gorditos, ¿no? Bien, el ejercicio físico es importante. Recomendable por lo menos 30 minutos al día de ejercicio físico, 5 veces por semana, mínimo, ¿bien? Tercero, si ya soy hipertenso, necesito tomar mis pastillas, ¿no? Las pastillas siempre a su hora, a la hora que el médico le haya dado, y por lo general deben ser más de una pastilla y tomarlas en su momento. Y 4, hacer las evaluaciones periódicamente. Eso va a depender de cuáles son los factores de riesgos asociados que tengas. Si soy diabético va a ser mucho más frecuente. Si mi presión no está bien controlada, al inicio va a tener que ser más frecuente la visita a mi cardiólogo, pero si la presión está bien controlada, con 2 veces al año, si es que está todo bien, puede ser. Nos preguntan, debe ser un radioescucha muy interesante, me dice, ¿y el alcohol y el cigarro me perjudican? Por supuesto. Por supuesto, incluso los últimos estudios de la Sociedad Americana del Corazón son mucho más tajantes al respecto. No alcohol, ¿no? No alcohol. Antes decían, no, un vasito, un poquito. No, ahora es no alcohol. Y el cigarrillo también hace mucho daño a los vasos sanguíneos, a nuestro sistema circulatorio y por lo menos duplica la posibilidad de tener complicaciones cardiovasculares en pacientes hipertensos. Mínimo duplica. Duplica. Y los que no tienen, pero tienen algunas características como por ejemplo sobrepeso, mala alimentación y fuma y algo de tomar, se está condenando. Claro. Aquí hay una recomendación. Sí, no, el cigarrillo es un veneno, no solamente para el que fuma, sino para el que huele el cigarrillo, ¿no? Entonces, si papá fuma en casa, la esposa, aunque no fume, también está con mayor riesgo. Y los hijos pequeños, aunque no fumen, también al oler al papá el aliento, el cigarrillo, el smog que queda en la habitación, también se hacen daño, ¿no? ¿Cuáles serían, y ahí tenemos un montón de preguntas, cuáles serían las consecuencias si es que uno se queda con hipertensión, pero no toma su tratamiento? Tengo 20 años que me han diagnosticado la hipertensión, no estoy tomando mi tratamiento, pero siento que estoy igual, no he empeorado. De repente él no ha visto que ha empeorado, pero estos órganos ya están dañándose. dañándose. Por ejemplo, ¿no?
Ustedes tienen un vecino, a lo mejor un conocido, que estaba normal, trabajando, conversando con usted el día anterior en el mercado, o en el pasillo del trabajo, o es el vecino, y de pronto apareció y murió. Pero si estaba sano, completamente sano, no le pasaba nada, estaba muy bien, no se quejaba de nada. Es que sucede eso, ¿no? Que nuestros órganos se van dañando poco a poco y puede llegar en algún momento que esa presión esté muy elevada, un simple, qué sé yo, disgusto, se rompió un vaso en el cerebro que puede ser grandecito, muerte, ¿no? O sencillamente estaba durmiendo, bajo la presión arterial estaba muy elevada, qué sé yo, se rompe una plaquita de ateroma en el corazoncito, un infarto en una arteria principal y murió, ¿no? O incluso está un paciente normal y de pronto, de la noche a la mañana, dejó de ver. Doctor, no veo con mi ojo derecho, no veo absolutamente nada, ¿por qué no veo? Van al oftalmólogo y una hemorragia en la retina, producto de la hipertensión arterial y no puede ver más, ¿no? Entonces, o de pronto estoy bien, no sé cuánto, ay, desde hace una semana se me hincharon las piernas, no sé, no estoy orinando bien. Voy al nefrólogo, mi riñón ya no funciona más porque era hipertenso y no me he tratado bien y tengo que hacerme diálisis para poder vivir, ¿no? Entonces, son algunas de las situaciones que pueden provocar la hipertensión arterial que no está bien tratada. Agradecidos y bendecidos aquellos que tienen alguno que otro síntoma por la hipertensión arterial y se obligan a tratarse porque no quieren esos pequeños síntomas. Pero están en mucha más desventaja aquellos que no tienen ningún síntoma y que están completamente asintomáticos y de pronto aparece la complicación mucho más severa y ya es muy tarde, ¿no? Qué preocupante. Entonces, si usted tiene alguno de los síntomas, ha presentado alguna de las características y los síntomas que dice la doctora Magret, vaya inmediatamente donde su cardiólogo. Doctora, nos preguntan antes de seguir con las siguientes preguntas, ¿dónde la pueden encontrar? Bien, estamos para servirles en mi consultorio en Avenida Perú F7, Urbanización Quispicanchis. Acá cerquita. Sí, consultorios de óptica Sagrada Familia, estamos para servirles. También laboramos en este momento en el Hospital Antonio Lorena. Cuando gusten, estamos ahí para servirles. No esperen que lleguemos a un daño renal permanente, que tengamos que realizarnos todo el tiempo. No esperen a que tengamos un problema cardíaco o perder un ojo, porque muchas veces el daño ocular es irreversible. Ya no podemos revertir el daño que produce la presión o tener una consecuencia de perder la fuerza en la mano, no poder caminar bien o tener que utilizar una silla de ruedas para poder movilizarnos. Eso pasa cuando la hipertensión no es controlada y cuando usted no controla su salud, su educación física, porque tiene que empezar a educar el cuerpo, su alimentación y sobre todo su estado de ánimo, porque el estrés, la depresión, la ansiedad, hace poquito hemos tenido el día de la depresión. Ah, sí, el 13, ¿no? Exactamente. Entonces, eso también puede aumentar la presión. Lo que decía la doctora era, si reniego con mi jefa, que es tan chévere, pero a veces se pone un poco intensa, entonces podría subirme la presión. Pero si tengo mi presión controlada, tomo mi medicación, he comido sano y he hecho ejercicio, probablemente no afecte mi salud. Así es. Doctora Linda, ¿cuáles son sus recomendaciones? Nos están mandando un montón de preguntas. Bueno, yo les recomiendo que a pesar de que no sientan nada y se sientan bien, y a pesar de que estén completamente sanos, se hagan un chequeo cardiovascular una vez al año. 1. Si no somos hipertensos, hay que prevenir los factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo, el cigarrillo, el consumo alto en sal, ¿no? Prevenir estas cosas. Y si tengo antecedentes en mi familia de hipertensión arterial, hay que tener un bombillito, un foquito rojo prendido, pensar de que podemos hacer hipertensión en algún momento de nuestra vida. Y bueno, si somos hipertensos, su tratamiento, ejercicio físico, buena dieta, evitar el estrés, que es complicado, tomar sus medicamentos y sus controles a tiempo. No mate a su esposo si es que le hace renegar. Mejor vaya donde la cardióloga para que agarre y la controle la presión. Y viceversa, porque dicen que a veces nos victimizamos, no es verdad, pero puede pasar. Doctora Bella, ¿cuál es su número? Porque me están pidiendo el número, por favor, de la doctora Magret. El 997-895-872 para emergencias y para citas el 980-40-50-55. Lo tienen ahí, está en el día de hoy de la doctora Magret y lo vamos a encontrar en el Centro Médico
Sagrada Familia. Eso en Quispicanchi, cerquita nomás del paradero de Marcavallo. Exactamente, doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre contamos con usted y siempre con la explicación tan detallada, tan bonita. Venimos en unos minutitos más con el siguiente invitado. Gracias por todo. Volvemos, no cambies el día. Consultorio médico. Era caída a causa de mis lentes y creo que también por un golpe que tuve cuando era pequeño. Era caída y anchita, pero ahora me la arreglé. Me siento de una gran felicidad, una gran alegría. Agradezco mucho a los doctores, a la clínica Medic Plus, porque me quería sentir cómoda conmigo misma, quería poder quererme. Tengo mucha seguridad. Gracias al doctor Pedro Torre y a Medic Plus tengo una mejor apariencia. Natural y bien bonito. Hola, soy Lucero y vengo de la provincia de Espinar. Antes me sentía insegura y no me gustaba mi perfil. Nunca estuve segura en sí, por eso a veces me trataba de tapar la nariz para que no se dieran cuenta. Hasta que decidí hacerme la rinoplastía con el doctor Pedro Torre en Medic Plus. Y ahora me siento más segura, tengo más autoestima, me siento bonita. Me encantan. Y todos me dicen que quede natural y bien bonito. La figura que sueñas se puede lograr. Con el doctor Torre te vas a transformar. Mediplas te cuida con seguridad. Tu cuerpo nuevo comienza acá. Liposucción, definición. Con Pedro Torre tienes la solución. En Mediplas tu cambio es real. Belleza segura y profesional. 934747563. Agenda tu cita ya. Una nueva mirada fresca y natural. Con la doctora Natalie Mesa en Medic Plus. Despídete del cansancio, vuelve a brillar. Tu rostro joven te va a encantar. Blefaroplastía, tu mirada confía. Con la doctora Natalie Mesa, belleza y armonía. En Medic Plus, segura estarás. Una nueva versión de ti brillará. 934747563. Agenda tu cita ya. 934747563. Agenda tu cita ya. Seguimos con más en el consultorio médico. Seguimos con más en consultorio médico. Y seguimos en Consultorio Médico, siempre hablando de temas innovadores y de temas actualizados. Gracias a la doctora Nin, que está saliendo ya del canal. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar cómo la tecnología nos ayuda a mejorar la salud. A veces no le damos la importancia que debería ser, pero la tecnología es valiosísima. Cuando usted, y como hablábamos con la doctora Nin, ¿cómo medimos la presión arterial? Con un equipo médico o un equipo biomédico. ¿Cómo vemos el mapa con un equipo biomédico? ¿Cómo vemos una tomografía? ¿Cómo podemos ver en algunos lugares donde el ojo humano no alcanza? Entonces vamos a hablar con Carlitos Almanza. Él es ingeniero biomédico, biomecánico. Ingeniero de sistemas, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están con todos? Muy buenas noches, un gusto estar presente con la doctora Natalie en el consultorio médico. Sí, bueno, soy ingeniero de sistemas, ingeniero en redes y comunicaciones de datos, paramédico por pasión. Es esto que me ha traído al tema del tema de salud, ¿no? Más de 15 años de experiencia como
gerente y administrador de clínicas, lo que me ha llevado a juntarlo con mi otra pasión, que es el tema de automatizar, crear sistemas para poder mejorar la calidad de atención de los pacientes mediante la tecnología, ¿no? Que es importante, que es ahora lo que se necesita para mejorar el tema de salud de los pacientes, tener una respuesta rápida ante la necesidad del paciente, ¿no? Y no estar como antes, con papeles, solicitando un laboratorio y que llegue después de 1 o 2 días, tener todo a la mano, tener las herramientas que nos ayudan a nosotros a poder tomar decisiones inmediatas. Cuando decimos información tecnológica, cuando decimos especialista en soluciones tecnológicas, de repente las personas que nos están escuchando y sobre todo los jóvenes dicen, ¿cómo es que salen esos datos de los números, ¿no? Tenemos 300 o 400 personas con hipertensión. ¿Cómo es que salen los datos de comunicación? ¿Cómo es que salen los datos de la presión arterial? Bueno, son bases de datos que son manejadas por personas que tienen esta capacidad en tecnología. Ellos agarran, recopilan la información. Por ejemplo, en las historias clínicas. Las historias clínicas muchas veces, en la antigüedad, en papelito. Todo era en papel. Todo en papelito. Y para buscar en una historia de un paciente hipertenso que era de este tamaño, tenías que buscar y leer hoja por hoja. Eso te toma media hora, 45 minutos de consulta médica solo revisando la documentación. Actualmente existen software o sistemas informáticos más actualizados. Existen softwares, uno de ellos es el que yo he creado, que es el NeoClinic, que es el que te permite, desde que el paciente ingresa a tener el contacto con la clínica o el hospital, empezar a tomar todos los datos, desde nombres, apellidos, su identificación, signos, por ejemplo, si tiene alguna alergia. Toda esa data se pone en el sistema y automáticamente el doctor en su módulo puede ver eso, puede ver todo lo que ya se ha obtenido del paciente y poder continuar con la atención de una forma más rápida, más real, más humana, ¿no? Exactamente, entonces yo tengo acá en mi data, el paciente pasó por tomografía, no me traen la radiografía, porque a veces solo editar la placa es un temón, pero inmediatamente pasa por el software a mi computadora y yo en tiempo real puedo estar viendo la tomografía del paciente, la radiografía del paciente, el laboratorio del paciente, porque el software consolida toda esa información y me da el día 25 de febrero, ¿qué pasó? Hoy tuvo un accidente el paciente, vino al establecimiento de salud y tuvo una fractura y por eso le está doliendo la muñeca, por ejemplo. Así es. Entonces, esa es la idea de tener un sistema y de utilizar la tecnología, ¿no? A veces tenemos mal preconcebida la idea de que al utilizar la tecnología va a reemplazar a las personas. No, y la tecnología no va a reemplazar a las personas, va a potenciar al personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud se va a volver más humano, porque va a tener todas las herramientas a la mano y va a dar una atención de calidad con más tiempo. En vez de estar revisando una historia manual, va a poder ver todo en el sistema y estar viendo al paciente. Esa es la idea de usar una tecnología ahora que tenemos tanto la tecnología, todo lo que es la inteligencia artificial, que puede ayudar al personal médico y asistencial a dar una calidad de atención, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? A veces creemos que la inteligencia artificial se ha hecho solo para ChatGPT, ¿qué cosa me puedo hacer? ¿Qué pasa si me duele la cabeza? ¿Qué tomo? ¿O qué podría hacer? Obviamente el ChatGPT solo recopila información, pero hay la inteligencia artificial para salud. Hay inteligencia artificial para la salud, definitivamente, que está generada con conocimiento de personal médico. Entonces, igual, como les dije, esto no va a reemplazar, o sea, no va a ser que yo mande la imagen a la inteligencia artificial y me diga, por favor, dame el informe médico de esta imagen. Definitivamente nos va a dar una idea, pero el ojo humano es totalmente diferente. Entonces va a ser un apoyo. Es lo que hacen ahora los sistemas, ¿no? Te da un informe de inteligencia artificial y el médico puede comparar y puede decir, y siempre hay errores, o sea, siempre va a haber error. ¿Por qué? Porque no es, la inteligencia artificial definitivamente tiene una base de datos muy amplia, muy grande, pero la inteligencia humana es totalmente diferente. El criterio humano es totalmente diferente, ¿no? Entonces es por eso que si conjuncionamos los dos, el criterio humano
más la tecnología, vamos a poder dar una atención plena, vamos a poder dar una atención de calidad, ¿no? Un saludo a Radio Calicanto, que nos está copiando la señal, también a Radio Urcos, Radio Éxito de Urcos, que también replican nuestra señal. Muchas gracias porque estén con nosotros. A Urubamba, Anta, Calca, que son uno de nuestros copiadores, a La Convención y también a Espinar. Muchas gracias por escucharnos. Y no nos olvidamos de Puerto Maldonado. Gracias a Dios y gracias a la oportunidad de llegar a vuestros hogares. Tengo una pregunta y de repente quería replicar un poquito tu tema. Cuando llega la inteligencia artificial a la salud, nos da información, pero solo nosotros, los médicos, podríamos asociar esa información que es muy valiosa, más lo que escuchamos en un paciente que es único, con características únicas, más el conocimiento adquirido, porque no es lo mismo un médico que estudia y vive en la altura y conoce más de las enfermedades de altura que uno que vive en la costa y conoce más de enfermedades que están asociadas con la piel, con el sol, con la brisa y con todo esto. Entonces, lo vamos acomodando. La inteligencia artificial es importantísima, nos ayuda, pero no es todo, porque en salud, sobre todo, cada paciente es un caso único, es una nueva forma de medicina para cada uno de los pacientes. Así es, doctora. Lo que tenemos que hacer nosotros es no tener miedo a lo que es la tecnología, ¿no? Hay muchas personas que sesgan su opinión y dicen, no, la tecnología no nos va a ayudar, nos va a reemplazar. Como le repito, la tecnología no va a reemplazar a las personas, va a potenciar las capacidades de las personas y va a ser una mayor ayuda para poder dar un diagnóstico rápido, eficiente, eficaz y de calidad al paciente y poder ayudarlo, ¿no? Es como más o menos en el tema de emergencias también. Ahora el tema de emergencias, utilizar la tecnología es un boom. Actualmente yo soy el gerente general de Clínica Médicas y he conjuncionado, como le dije al inicio, mis dos pasiones, el tema de salud y el tema de automatizar procesos y uso de tecnología. Actualmente yo he implementado en nuestras ambulancias, cada vez que nuestra ambulancia sale a hacer una evacuación o un recojo de paciente, el médico que está en la sede central está observando qué está pasando con ese paciente, desde las funciones vitales, lo que el doctor está poniendo en su informe médico, y el médico de la sede central está informado actualmente a qué velocidad está yendo, cuánto se está consumiendo de oxígeno, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión del paciente, y ya puede estar comunicándose con el establecimiento de salud que pueda resolver mediante la capacidad resolutiva que necesite ese paciente, ¿no? Ok, entonces la ambulancia va, recoge al paciente y desde la sede central, igual que el médico que está dentro de la ambulancia, hay un monitoreo permanente. Entonces, si yo tengo un paciente, como estamos hablando con la doctora Magret, decía, con un infarto, entonces inmediatamente llega, ya mi paciente lo están esperando con la medicación, con el soporte básico para un paciente de hipertensión. Todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque la información está en tiempo real. La ambulancia se está moviendo y está enviando información a la sede principal de médicas, donde ellos reciben y ven, este paciente va a requerir un cateterismo, ya comunícate con tal establecimiento que tiene el equipo para hacer cateterismo, ya sabemos qué es lo que necesita. Estamos en llamada, su frecuencia cardíaca está así, su presión arterial está así, porque nosotros estamos viendo en tiempo real las pantallas de lo que la ambulancia está informando. ¿Usted se dio cuenta que la tecnología también está en la región del Cusco y a veces tenemos miedo o creemos que en Lima está toda la tecnología o creemos que nos van a dar una mejor atención en Arequipa? No digo que no, pero nosotros en Cusco como región también tenemos información actualizada y tenemos especialistas en este manejo. Recuerden que una gran población de turistas también llegan al Cusco y ellos no van a ser atendidos con tratamientos obsoletos, ellos piden para ser atendidos tratamientos actualizados. Así es. Así es. ¿Dónde queda Médicas? Actualmente la Clínica Médicas cuenta con 3 sedes. Cuenta con una sede en Cusco, en el barrio profesional, una sede en Urubamba y una sede en Machu Picchu. Hemos implementado este sistema de salud en estas 3 ciudades. ¿Para qué? Para poder dar una salud de calidad, para que el paciente pueda continuar su atención en nuestras 3 sedes, ¿no? Sin interrumpir el tratamiento y poder
continuar con su control y todo el tratamiento. Entonces, si usted está en una de estas sedes, bueno, Cusco es grande, Urubamba también es un foco importante, sobre todo para el transporte inmediato y la atención inmediata, lo podemos traer desde Médicas Urubamba a una cirugía, podría ser un caso de un accidente, una fractura, o una cirugía a una clínica grande o a un establecimiento de salud como es Salud, Ministerio de Salud, Hospital Antonio Lorena o Hospital Regional. No tenga temor, comuníquese con ellos y creo que están con campaña médica, cuéntenos. Sí, doctora, actualmente el mes de enero y febrero estamos lanzando lo que es campañas médicas de especialidades. Al momento vamos a tener el 24 y el 25, que es una campaña de varices y de hemorroides sin cirugía, con el doctor Tena. Es un médico que está llegando de la ciudad de Arequipa con tratamientos innovadores, acorde a lo que nosotros queremos dar, innovación, ¿no? Son tratamientos sin cirugía en base a tratamientos mediante inyectables, ¿no? Eso es el día 24 y 25, y el mismo 24 también tenemos una campaña con la doctora Diana Andía en la sede de Urubamba en todo lo que es pediatría y neuropediatría del desarrollo. Bueno, si usted está por la sede de Urubamba, si está por la sede de Cusco también, podría recabar información de estas campañas médicas. Muy interesante, las cirugías de hemorroides, porque bien es cierto, cuando tenemos la hemorroide y duele mucho, tenemos que utilizar el bisturí para vaciar estos saquitos hemorroidales con los coágulos, pero si existe una terapia, una alternativa que no sea quirúrgica, pues hay que tomarla porque sería oportuno y propicio y solucionamos el tema de las hemorroides. Es muy frecuente las hemorroides en nuestra región porque tenemos bajo consumo de fibra, porque comemos más carbohidrato, comemos más carne y el intestino se mueve lentito, y como se mueve lentito tiende a hacer o lastimar un poquito el colon y el recto y empiezan a formarse hemorroides. Y tenemos más hemorroides las mujeres, no sé por qué, si es por los embarazos, no sé por qué. Si existiera una alternativa que pudiera curarnos, a solucionarnos, entonces, ¿dónde nos dirigimos? A la Clínica Médicas en la sede de Cusco, en la urbanización, en el barrio profesional, calle Lima C8. Ahí estamos esperando, la consulta es totalmente gratuita. Pueden venir de 8 de la mañana a 4 de la tarde el sábado y el domingo de 8 a 1 de la tarde. Como les digo, la campaña es totalmente gratuita. Y para aquellas personas que quieran esto, que necesiten una atención, también conozco que Médicas tiene un gran corazón y a veces personas que necesitan ayuda están siempre nos podrían ayudar o nos podrían dar siempre una atención. Para aquellas personas que nos están viendo desde Urubamba, vamos a regalar unas cuantas consultas. ¿Unas consultas? Sí. Claro que sí, vamos a regalar unas consultas. Entonces, que se comuniquen con la sede principal. El número de teléfono es el 953-000-000. Es muy fácil de recordarlo. Pueden comunicarnos, solicitarnos y vamos a darles atenciones gratuitas. ¿Cómo? ¿Qué número? 953-000-000. Es muy fácil. 953 y 5 ceros más. 0, 0, 0, 0. 6 ceros. 6 ceros. No sé, yo creo que han pagado a Telefónica para que les dé ese número. Es muy nos fácil, mandan muchos saludos desde la convención, nos mandan saludos desde Espinar, nos mandan saludos aquí también de Cusco. Y vamos, ¿dónde se encuentra ubicada aquí en Médicas Cusco? En la barrio profesional, en calle Lima C8. Barrio Profesional, calle Lima C8, entonces comuníquense con ellos, van a tener una consulta. Yo me gustaría, tenemos niños que a veces no podemos conseguir una atención en neuropediatría. Neuropediatría, qué maravilloso. Entonces vamos a aprovechar, comuníquense si van con la palabra médicas. Las 5 primeras personas que vayan con la palabra médicas van a tener su consulta con la doctora Andía. La doctora Diana Andía. Bueno, ¿y desde cuándo estamos con Médicas? Bueno, Médicas es un proyecto que nace con nuestro CEO, que es el doctor Gary Molero, hace 23 años. Hay que traerlo acá. En Machu Picchu, va a venir, sí. Nace Médicas en Machu Picchu. Luego, hace 2 años se hizo la sede de Urubamba y hace 1 año estamos con la sede de Cusco, ¿no? Ampliando el tema de salud y mejorando en el tema de salud de la mano con la tecnología. Qué maravilloso. Así que si usted quiere una atención tecnológica, eso de medicina en tiempo real, eso de telemedicina, es verdad. Nosotros ya en los hospitales también existen, en el Hospital Antonio Lorena, en el Hospital Regional existe la telemedicina.
nuestros especialistas de los hospitales pueden comunicarse con las sedes de la Convención, de Espinar, de Urubamba, de Urcos, de Calca. ¿Qué me estoy olvidando, Jesús? ¿Qué sedes más me estoy olvidando? ¿Qué provincias? Me falta. Sicuani. Sicuani. Sí. No es que no quiera Sicuani, por supuesto que sí, Sicuani, Quispicanchi. Y bueno, Abancay es más lindo, no puedo decir nada. Pero sí, y la telemedicina es una forma de comunicación y usted puede utilizar. En algunos casos, si usted tiene un problema de salud, nos está escuchando en alguna de las radios que nos están retransmitiendo, no tenga temor, utilice su sistema, su SIS, porque el SIS, mediante los establecimientos de salud, también pueden hacer una telellamada o una teleconsulta al hospital de referencia. Si usted vive en Quillabamba, el hospital de referencia es el Hospital Lorena. Si usted vive en Sicuani, en Quispicanchis, en Espinar, probablemente su hospital de referencia sea el Hospital Regional del Cusco. Y si usted tiene un trabajo donde pagan el seguro, su hospital de referencia va a ser Salud Cusco, aunque está un poquito repleto, pero ya van a crecer. Los hospitales ya van a crecer. Bueno, fue un gusto hablar contigo y te invitamos a seguir viniendo para hablar de estos temas de innovación y actualización y cualquier información que tengas donde podamos ayudar. Siempre vamos a comunicarnos contigo. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes que están con nosotros todos los días, gracias por estar con Consultorio Médico. Es para nosotros una bendición contar con la salud de Dios. Es para nosotros una bendición contar con la familia cerca y sobre todo contar con profesionales que vienen todos los días a hablarnos de medicina real. Medicina que se realiza aquí en Cusco. Medicina que usted tiene acceso y que de repente no lo conoce o no lo sabe. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el día lunes con otro tema y con otros dos profesionales que nos van a hablar de salud. Muchas gracias por todo y hasta el día lunes. Eso fue todo por hoy, gracias por su sintonía. Consultorio Médico, salud y alegría. Eso es todo por hoy, gracias por su sintonía. Consultorio Médico, salud y alegría. Conoce a la doctora Diana Andía, especialista en pediatría con maestría en neuropediatría y neurodesarrollo. Su enfoque está en acompañar el crecimiento de los niños mediante una evaluación integral de su desarrollo físico, cognitivo y conductual. Formará parte de nuestra campaña en Urubamba, Creciendo Sanos desde el inicio, este 24 de enero. Agenda tu cita en Médicas Te Escucha. Campaña. Siempre tuve la idea de querer operarme porque mi nariz era caída a causa de mis lentes y creo que también por un golpe que tuve cuando era pequeño. Era caída y anchita, pero ahora me la arreglé. Me siento de una gran felicidad, una gran alegría. Agradezco mucho a los doctores, a la clínica Medic Plus, porque me quería sentir cómoda conmigo misma, quería poder quererme. Tengo mucha seguridad. Gracias al doctor Pedro Torre y a Medic Plus tengo una mejor apariencia. Hola, soy Lucero y vengo de la provincia de Espinar. Antes me sentía insegura y no me gustaba mi perfil. Nunca estuve segura en sí, por eso a veces me trataba de tapar la nariz para que no se dieran cuenta. Hasta que decidí hacerme la rinoplastía con el doctor Pedro Torre en Medic Plus. Y ahora me siento más segura, tengo más autoestima, me siento bonita. Me encantan. Y todos me dicen que quede natural y bien bonito. La figura que sueñas se puede lograr. Con el doctor Torre te vas a transformar. Medic Plus te cuida con seguridad. Tu cuerpo nuevo comienza acá. Liposucción, definición. Con Pedro Torre tienes la solución. En Medic Plus tu cambio es real. Belleza segura y profesional. 934747563. Agenda tu cita ya.
Una nueva mirada fresca y natural. Con la doctora Natalie Mesa en Medic Plus. Despídete del cansancio, vuelve a brillar. Tu rostro joven te va a encantar. Blefaroplastia, tu mirada confía. Con la doctora Natalie Mesa, belleza y armonía. En Medic Plus, segura estarás. Una nueva versión de ti brillará. 934-747-563. Agenda tu cita ya. 934-747-563. Agenda tu cita ya. Tum 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 Consultorio médico, tu mejor compañía. Jesús Arias y Natalie Mesa, salud y alegría.